Muy buenas tardes, jóvenes, mi nombre es Jairo Serpas, soy estudiante de cuarto año de medicina y este día me ha tocado explicarles acerca de la fisiología de la visión, que es un tema muy importante y complejo, pero es necesario saberlo para nuestra carrera. Este tema lo desarrollaré de acuerdo a los contenidos que ustedes han visto en clase, comenzando haciendo una revisión de la anatomía del ojo. Primeramente sabemos de que el ojo está compuesto por tres capas principales. La primera, que es la capa externa o fibrosa, que se desarrolla desde la esclerótica por atrás y que se transforma en córnea por delante. La división entre estas estructuras es el limbo corneal, que es el que ustedes ven acá. Esta capa es importante para mantener la forma del globo ocular. La segunda capa es la capa intermedia vascular o pigmentada, que comienza por atrás desde coroides, que se encarga de la nutrición del ojo, después sigue transformándose en cuerpo ciliar. A este tiene importancia ya que aquí se forma el líquido del humor acuoso, el cual está señalado acá. Acá tendremos dos cámaras importantes del humor acuoso. Tenemos la cámara anterior y tenemos la cámara posterior del humor acuoso. Seguido de este cuerpo ciliar tendremos al iris, que se encarga de dar el color a los ojos. También el iris se encarga de regular la entrada de luz, disminuyendo o aumentando la abertura de la pupila, o como se conoce como miosis o midriasis. Entonces llamaremos pupila al orificio central que se encuentra acá. Por último tenemos la capa interna, nerviosa o también llamada retina, que es la que está en contacto con la coroides y que recordemos que es una membrana sensible a la luz que se encuentra a nivel interno y también que es transparente. Está compuesta por millones de células nerviosas y que tiene distintos pigmentos que van a absorber la luz visible y así recibir imágenes y transformarlas y además transmitirlas al cerebro, de lo cual hablaremos más adelante. Tampoco hay que olvidar distintos elementos principales que se van a encargar de mantener una buena presión ocular y también de una buena conducción de la luz, como por ejemplo el humor acuoso, que ya lo mencionamos. También tenemos al cristalino, que es un lente transparente que enfoca los rayos de la luz a la retina. Y después tenemos el humor vítreo, que es gelatinoso y que está en nivel interno y que mantiene la forma del ojo. Luego, de acuerdo a los contenidos, comenzaremos con el primero, que dice el ojo como una cámara. Hace referencia a una cámara ya que tenemos un sistema de apertura, que es la pupila, tenemos la película, que es la retina, y tenemos distintos sistemas de lentes que los relacionan así. El primero, de acuerdo a cuando los rayos pasan del aire hacia la cara anterior de la córnea. El segundo, que es desde la cara posterior de la córnea hasta el humor acuoso. El tercero, que es del humor acuoso hasta la cara anterior del cristalino. Y el último, desde la cara posterior del cristalino hasta la cara anterior del humor vítreo. También hay que considerar que ese sistema de lentes enfoca una imagen invertida. O sea, la imagen va a ser invertida en este punto, hacia la retina. Pero el cerebro ya está consciente de eso, ¿verdad? Y lo considera normal. Por eso nosotros la vemos de forma derecha, o se podría decir normal. Luego daremos importancia a un concepto que ustedes vieron en física médica, que es importante para entender el funcionamiento del ojo, que es dioptrías, que en sí es qué tanto se desvían los rayos de luz por una lente. También las dioptrías son importantísimas para la acomodación, para el uso de lentes y también para distintas patologías oculares. Pero ¿qué quiere decir esto de desviar los rayos? Imaginémonos que tenemos un objeto acá. Entonces ese objeto está a cierta distancia. Entonces ese objeto va a dar rayos paralelos que van a chocar con este lente. Y esos rayos se van a desviar aquí y van a formar una imagen justo en la retina. Y así nosotros podremos ver. Pero, ¿qué sucede si el objeto se acerca? El lente va a necesitar un mayor poder dióptrico para poder desviar estos rayos que vienen acá
y para poder formar una buena imagen. Por eso el libro en Guyton nos hace referencia a cuando nosotros reducimos el ojo. Sería una miosis. Entonces necesitaríamos una mayor potencia del lente para poder ver. Contrario a si el objeto se aleja, entonces disminuiría el poder dióptrico de ese lente y así podríamos ver bien de lejos. Siguiendo con el contenido, vamos a hablar de la acomodación ocular. ¿A qué llamaremos acomodación? Lo llamaremos así cuando la mirada deja de fijarse en un punto lejano, o sea que nosotros estemos viendo algo de lejos, y cambiemos esa mirada para ver un objeto cercano. Y se da la miosis, una contracción pupilar. También hay distintos mecanismos de excitación eléctrica cerebral y de nervios, pero se irán hablando paso a paso de acuerdo a lo que prosigue. Para explicar este fenómeno es necesario dividirlo en dos. ¿Qué sucede a nivel de la visión cercana y también qué sucede en la visión lejana? Yo les haré un pequeño resumen de lo que sucede, comenzando por la visión cercana. Primero vamos a tener en cuenta que aquí van a trabajar los músculos intrínsecos del ojo, que son involuntarios y también que están inervados por el tercer paracraneal, el oculomotor. ¿Qué sucede primero? Van a llegar los impulsos parasimpáticos y van a contraer el músculo ciliar, que es el que se encuentra acá. El músculo ciliar ya contraído, lo que va a hacer es, va a relajar estas fibras de la zónula, o sea, esas que están acá. Y ya que estas fibras están conectadas al cristalino, el cristalino al no tensarse se va a engrosar y va a adoptar una forma esférica, como lo ven acá. Entonces, teniendo esta forma, va a tener un mayor poder dióptrico y va a poder permitir que nosotros enfoquemos objetos cercanos. Ya que en este proceso de una visión cercana, simultáneamente también se da el proceso de una miosis, que está dado por el parasimpático. Entonces les voy a explicar qué sucede a nivel autónomo. Primero, recordando en sistema autónomo que el parasimpático está compuesto por fibras preganglionares que van a surgir del tallo cerebral o a nivel sacro, por eso también es llamado sacrocraniano. Primero, vamos a tener fibras preganglionares que van a surgir de la región del mesencéfalo, a la que tenemos acá, a la cual llamaremos con este nombre, el núcleo de Edinger-Westphal. Ok, que este núcleo en sí es el tercer paracraneal. Luego tenemos estas fibras preganglionares que van a ir a sentarse al ganglio ciliar, van a darle la información. Ese ganglio ciliar sería el punto intermedio entre las fibras preganglionares y las postganglionares. Luego en este ganglio, las fibras postganglionares van a ir al nervio ciliar a excitar a dos estructuras. La primera, va a haber una contracción del músculo ciliar que va a controlar el cristalino, como ya lo vimos en la visión de cerca. Y la segunda es una contracción del músculo esfínter del iris, o también llamado de la pupila. Lo que va a hacer es disminuir su diámetro, lo que conocemos como una miosis. Bueno, ahora hablaremos sobre la visión cercana, visión lejana. En este proceso es importante saber que no es necesaria la acomodación, ya que en la visión lejana la imagen se focaliza directamente en la retina. ¿Pero qué sucede? Bueno, van a haber impulsos simpáticos que van a provocar una relajación del músculo ciliar, provocando que esas fibras de la zónula que están acá se van a tensar, y como están unidas al cristalino, el cristalino se va a estirar un montón hasta tomar una forma plana, lo que va a provocar una disminución del poder dióptrico, lo que nos va a permitir entonces enfocar objetos lejanos. Y también simultáneamente se van a dar procesos simpáticos, como la midriasis. Entonces para eso es necesario recordar qué sucede a nivel simpático. Primero, ese sistema simpático también es llamado toracolumbar, porque sus fibras preganglionares van a surgir desde T1 hasta L2 o L3. ¿Qué sucede primero? Primero vamos a tener las células de la médula espinal del asta intermedio lateral, las que están acá.
Luego vamos a tener que se van a mover hacia los nervios preganglionares, van a salir de la médula espinal y se van a ir a insertar a la cadena simpática. La cadena simpática son 25 pares de ganglios que están unidos, o sea, un ganglio, otro ganglio y así 25, que lo vamos a dividir en 3 grupos. El ganglio cervical superior, ganglio cervical medio y ganglio cervical inferior. El que nos interesa a nosotros es el ganglio cervical simpático superior, que aquí lo tenemos. Vaya, ¿qué sucede? Ya estando en la cadena simpática, van a venir fibras postganglionares y van a subir, aquí, esa línea roja va a subir, que lo podemos ver acá, subiendo hacia el ganglio simpático cervical superior. Entonces aquí van a venir fibras postganglionares que van a pasar por el plexo carotidio, que pasan por distintas arterias como la arteria carótida. Después van a subir hacia el ojo y van a hacer distintas acciones, como activar el músculo dilatador de la pupila o del iris, aumentando su diámetro, que le conocemos como midriasis, y también va a activar distintos músculos extraoculares. Hablando de la acomodación del cristalino, es necesario hablar de la presbicia, que es un problema ocular muy común. Acá les he puesto una tabla en la que pueden ver cómo va disminuyendo el poder dióptrico de acuerdo a la edad. Como yo les había dicho, a mayor que un objeto esté más cerca, se necesita mayor poder dióptrico para poder visualizarlo. Entonces, si se dan cuenta, acá 65 años, ya casi que nada de dioptrias, entonces casi que nada de poder dióptrico. Bueno, llamaremos presbicia o vista cansada a la consecuencia del endurecimiento del cristalino, que imposibilita ver con nitidez objetos cercanos y además que es fisiológica y progresiva. Afecta a mayor personas de 40 años, ya que hay una pérdida de la elasticidad por desnaturalización de proteínas, ya que al volverse más duro se resiste a cambiar de forma, como lo vemos acá. En la visión cercana, aquí hay una visión cercana sin acomodar y aquí una acomodada. Eso tendría que suceder al nivel normal, donde el cristalino cambia de forma para formar la imagen en la retina. En la presbicia, el cristalino no cambia de forma, se queda así como tal. Entonces, se pierde la habilidad de poder ver de cerca, ya que la imagen se forma detrás de la retina, como consecuencia del cristalino por un error de refracción, y se requiere mantener un esfuerzo acomodando por un tiempo más prolongado, y esto puede provocar dolor de cabeza y distintos problemas. El sujeto también es obligado a alejar el texto y leer con mayor iluminación, ya que entre más aleje el texto, la imagen se va regresando hasta que llega a un punto de la retina y se pueda ver. También con mayor iluminación, ya que como les dije, en la visión de cerca hay una miosis. Entonces se necesita mayor iluminación para que la poca cantidad de aire que entra por la constricción pupilar sea la adecuada. Continuando, hablaremos sobre emetropía y los distintos errores de refracción o ametropías. ¿Qué es la emetropía? La consideramos como una visión normal. Se le llama así cuando el ojo no tiene que hacer ni un esfuerzo para que se forme la imagen en la retina. Esas imágenes tienen que estar alejadas, ya que los rayos de luz paralelos procedentes de los objetos distantes enfocan sobre la retina con un músculo ciliar relajado. Ya que está distante, los rayos van a caer directamente en la retina. Pero también para este concepto, ya que es una visión normal, también es necesario hacer un proceso de visión de cerca, ya que se puede ver bien de lejos, pero también se tiene que ver bien de cerca, entonces se tiene que hacer una buena acomodación. El primer error de refracción es la hipermetropía. ¿Qué es? Se debe a una córnea demasiado plana para el largo del globo ocular, o también un sistema de lentes muy débil, como se menciona en Guyton. ¿Qué significa un sistema de lentes débiles? Que el ojo, esa parte de acá, el ojo no tiene el poder suficiente, o sea, cristalino, no tiene el poder suficiente para direccionar los rayos de la luz hacia la retina. Entonces,
la imagen quedaría detrás de la retina y el paciente va a ver borroso. Este problema el paciente no puede ver de cerca. Lo bueno, en parte, es de que en estos pacientes puede haber una compensación gracias al músculo ciliar, ya que este se va a contraer y aumenta la potencia dióptrica y así se pueden enfocar objetos cercanos. Pero este proceso puede disminuir con el tiempo por una fatiga muscular, aunque igualmente esa acomodación permite ver de lejos sin ningún problema en personas jóvenes. Pero lo malo es de que a medida se aumenta la edad, siempre por la misma fatiga muscular senil, disminuye la visión de lejos, sumada a una imposibilidad de visión de cerca. Para la corrección de este error de refracción, se hace con lentes convexas o lentes de contacto, ya que en esta ametropía lo que sucede es que hay una debilidad en los lentes oculares. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Aumentar el poder dióptrico. Entonces se hace con una lente convexa. Y así se aumentan las dioptrias delante del ojo y disminuyen los rayos de luz hacia la retina. El otro error de refracción es miopía, que en este caso se debe a un ojo demasiado largo o existencia de un exceso de poder dióptrico. Por eso los rayos de luz que vienen del objeto se forman con una imagen delante de la retina. Acá, retina, se forman delante. Y así se logra una imagen borrosa y el paciente por eso no puede ver objetos muy distantes. Ya que entre más vamos alejando la imagen, más delante de la retina va a quedar. Aquí no hay ninguna compensación fisiológica, ya que como hay un aumento de poder dióptrico, el cristalino no puede disminuir esa fuerza dióptrica. Pero se puede corregir con lentes cóncavas o esféricas divergentes, ya que tiene que estar gruesa de los bordes y por el centro tiene que estar más ligera. Así este lente logra neutralizar el exceso de poder agrandando, como ven aquí está poquito, ¿verdad? Entonces está delante de la retina. Este lente logra agrandar los rayos hasta que lleguen a la retina. El siguiente concepto es astigmatismo. ¿Qué sucede acá? Para explicar este fenómeno hay que saber que tanto la córnea y el cristalino tienen una forma esférica. Pero si ya sea la córnea o el cristalino o las dos pierden esa forma, la luz que pasa entre ellos se enfoca en distintos puntos de la retina. O sea, se van a enfocar acá, por acá, por acá, por acá. Y también se pueden enfocar con distinta intensidad. Y esto genera en el paciente que tenga una visión borrosa y distorsionada, ya sea de lejos y de cerca. También hay distintos tipos de astigmatismo, pero para efectos de explicación y de examen lo vamos a dejar hasta acá. Bueno, para una buena corrección de este problema se tienen que utilizar lentes cilíndricos donde haya un mayor grosor en el centro. Lo que se tiene con estos lentes es disminuir o aumentar la potencia según se requiera y también saber en qué distintos ejes es donde apuntan los rayos de la luz. Ok, el siguiente concepto es agudeza visual. Este no está contemplado en los contenidos, pero a visión del libro de Guyton está, entonces daré una explicación general. Bueno, para entender este concepto, primero definamos visión, que es percepción de luces, formas y colores del mundo exterior gracias al sentido de la vista. Este concepto tiene dos aspectos específicos, los cuales son agudeza visual, que se centra en la visión central, y campo visual, que es la visión periférica. Primero, la agudeza visual es la capacidad que tiene el ojo para diferenciar elementos pequeños y que están divididos entre sí como vecinos, gracias a estímulos que recibe, y se mide determinando el objeto más pequeño que puede verse con claridad a una cierta distancia. La agudeza visual va a depender de los conos que están aquí, en la fóvea central, ubicada en el centro de la retina. Y por supuesto, esta fóvea está dentro de la mácula
que es el lugar más sensible de la visión y que está encargada de la visión de colores. Y también hay que saber que en este complejo maculafobia no hay bastones, ya que los bastones son encargados del campo visual, el cual hablaremos más adelante. También la agudeza visual se mide en test llamados optotipos. ¿Qué son los optotipos? Son imágenes o símbolos. En este caso utilizan la tabla de Snellen. También la agudeza visual se va a tomar de 5 a 6 metros. ¿Por qué de 5 a 6 metros? Ya que a esta distancia el ojo normal enfoca los rayos a la retina. De igual manera hay distintos pasos a seguir para hacer un buen examen de la agudeza visual que se van a explicar según corresponda cuando lleguen a área clínica. Luego tenemos el sistema humoral del ojo, que compone los líquidos intraoculares. Para comenzar, como sabemos, el líquido intraocular está compuesto de humor acuoso y de humor vítreo. Primeramente, el humor acuoso, recordemos que se encuentra delante del cristalino y que es un líquido que circula con libertad y que también se forma y se reabsorbe constantemente. Todo esto con un objetivo de regular el volumen y la presión total del líquido intraocular. También hay que recordar que es transparente y tiene distintas funciones. Aquí tenemos la función principal, que dice que es nutrir y oxigenar las estructuras del globo ocular que no tienen aporte sanguíneo, como la córnea y el cristalino. Y también tiene función estructural, que ayuda a que las estructuras que forman la cámara anterior y posterior, que no pueden permanecer por sí mismas en su posición, no se colapsen. La siguiente función es que está compuesto por un 98% de agua, en la que están disueltas diversas sustancias como proteínas, enzimas, glucosa, sodio y potasio. Pero ¿cómo se va a producir? Bueno, primero sabemos de que se produce en los procesos ciliares, que se encuentran en el cuerpo ciliar y que está en la cámara posterior. Este va a circular a través de la pupila hacia la cámara anterior. Primero, teniendo en cuenta que el proceso ciliar está cubierto con una capa, aquí están, con distintas capas de epitelios. Primero tenemos el epitelio pigmentado, que se va a continuar por aquí abajo con el epitelio pigmentado de la retina, del cual hablaremos más adelante. Después tenemos una capa de epitelio no pigmentada, que esta capa está más interna y que protruye hacia la cámara posterior. Significa que esta capita es como que la tuviéramos acá, porque esa sería la capa, la cámara posterior. Y ese es el sitio real de la producción del humor acuoso. Esta secreción de humor acuoso se da activamente por procesos de bombas de sodio-potasio ATPasa, que van a secretar sodio a la cámara posterior, y el agua se va a mover osmóticamente. También hay que tener en cuenta que el humor acuoso se va a renovar cada 90 segundos en condiciones normales y con una velocidad de 2 a 3 mililitros por minuto, lo que va a llevar a que se pueda lograr de 90 a 100 minutos un recambio total de humor acuoso. Luego vamos a tener la salida del humor acuoso. Una vez formado en los procesos ciliares, pasa entre los ligamentos del cristalino y a la pupila por la cámara anterior, en un ángulo entre la córnea y el iris. De ahí se va a las trabéculas y al conducto de Snellen, que es esta parte de acá, que aquí lo ven más grande. Va a pasar por este conducto y va a desembocar en las venas extraoculares. Bueno, este drenaje de humor acuoso se va a dar por dos vías. Tenemos la vía convencional, que es donde se drena el 90% del humor acuoso, que es que la atraviesa la trabécula, luego el conducto, antes de irse al seno venoso. La siguiente vía es por la vía uveoescleral, donde se drena el 10% del humor acuoso, que es esa vía que va para acá. Luego tenemos la presión intraocular, lo cual, aquí tenemos porcentaje de presión intraocular normal o media, que es de 12 a 20 milímetros de mercurio, donde se hace un intervalo de 15, ¿verdad? Lo ideal.
y se mide con un tonómetro, el cual se va a insertar en el globo ocular y así se va a medir. La presión intraocular tiene tres aspectos importantes. La primera, que es la velocidad de producción de humor acuoso. Tenemos el segundo, que es el nivel de presión venosa, y el tercero, que es la resistencia que ofrece el drenaje. Después tenemos ese problema, que es el glaucoma, que es un aumento de presión intraocular, en términos sencillos. Lo que provoca es una compresión de axones del nervio óptico, obstrucción del flujo axonal del citoplasma desde la neurona retiniana hasta la fibra del nervio óptico. Y si no se resuelve, puede disminuir la nutrición y puede morir el nervio óptico. También comprime la arteria central de la retina, y que el glaucoma es una causa muy frecuente de ceguera. También hay que decir que en glaucoma es importante el tercer aspecto de presión intraocular, que es la resistencia, ya que en glaucoma hay un aumento de presión del globo ocular, ya que se da una mayor resistencia y no se drena muy bien, entonces empieza a acumularse la presión. También otro aspecto que promueve el glaucoma es que la formación de humor acuoso disminuye en el sueño y en situaciones que inhiben el metabolismo activo, como la hipoxia o hipotermia, ¿verdad?, que llevan a una disminución de presión intraocular. Pero en glaucoma la secreción de humor acuoso va a ser independiente del nivel de presión intraocular. O sea, no importa que esté aumentada, siempre se va a seguir produciendo humor acuoso. Entonces esto va a exacerbar el problema. Ok, el siguiente contenido es la función receptora y nerviosa de la retina. Acá vamos a comenzar con una anatomía de las distintas capas que tiene la retina. Vaya, son 9 capas que van relacionadas desde la más externa hasta la más interna. Ok, tenemos la capa más externa, que es la capa pigmentada. La segunda capa es la capa de conos y bastones. No está señalada acá, pero esa es la segunda capa. Tenemos la tercera capa, que es la capa nuclear externa, que contiene el soma de los conos y bastones. Tenemos la cuarta, que es la capa plexiforme externa, que va a contener la sinapsis que van a darse en conos y bastones. La quinta es la capa nuclear interna. Tenemos la sexta, la capa plexiforme externa. Tenemos la séptima capa, que es la capa de células ganglionares, y la octava capa, que es la capa de células del nervio óptico. Y la novena, que es la última, es esta que es acá, que es una membrana limitante y es la más interna. O sea, la luz va a venir de interno a externo. También aquí vamos a tener dos tipos de células receptoras del estímulo visual, a las que llamaremos fotorreceptoras. Son los conos y los bastones. Tenemos los conos, que sirven para ver el color y tienen pigmentos para detallar distintos objetos. También funciona con buena iluminación y se encuentran más en la fovea. También son buenas para la visión escotópica. Después tenemos la visión fotópica. Después tenemos los bastones, que determinan la forma de las cosas, el movimiento de los objetos y la adaptación a la oscuridad. Esos son responsables de la visión en blanco y negro, y esos son los responsables de la visión escotópica. Luego tenemos las partes funcionales de los conos y los bastones. Tenemos el segmento externo, el segmento interno, el núcleo y el cuerpo sináptico. Comenzaremos con el segmento externo. Ese segmento va a tener la sustancia fotosensible, la que llamaremos rodopsina. Rodopsina es la principal sustancia en los bastones, pero en los conos hay 3 sustancias y la rodopsina es como una de las 3. También en ese segmento hay discos y estratos donde se va a incorporar la rodopsina, que son estos que están acá. Después tenemos el segmento interno,
donde va a incorporar los orgánulos citoplasmáticos, donde aquí lo importante es la mitocondria, ya que produce la energía para los fotorreceptores. Después tenemos el núcleo y el cuerpo sináptico. Bueno, también vamos a hablar sobre la capa pigmentaria, que tiene un pigmento llamado melanina, que impide la reflexión lumínica por toda la esfera del globo ocular, que es importante para tener una visión nítida. También esta capa es importante, ya que aquí se van a depositar grandes cantidades de vitamina A, que son importantes para un intercambio dentro y fuera de las membranas celulares de los segmentos externos, esos que están acá, de los conos y los bastones. Esa funcionalidad de la vitamina A se va a explicar más adelante, ¿verdad? También tenemos otro aspecto que es la irrigación, que el aporte sanguíneo de las capas internas se van a derivar de la arteria central de la retina, que va a penetrar el globo ocular a través del nervio óptico, o sea, los dos, y se van a dividir para irrigar la cara interna de la retina. Ok, luego tenemos el ciclo visual de la rodopsina, que es en sí la fotoquímica de la visión, que sabemos de que los conos como los bastones van a contener productos químicos que se van a descomponer ante la exposición de la luz, y en este proceso se van a excitar las fibras nerviosas que van a salir del ojo. Ok, vamos a explicar este ciclo. Primero va a haber una entrada lumínica, entonces se va a exponer una porción retinal de acá, la más externa, que lleva un cambio estructural de cis a trans, que se va a llamar vatorrodopsina. Esa se va a degradar rápidamente, formándose lumirodopsina, que luego se va a transformar en metarodopsina 1, que lentamente se va a formar en metarodopsina 2. También esta, con el tiempo, se va a formar en todo trans retinal leído y también en escotopsina. Esta escotopsina es la parte proteica de la rodopsina. Ok, aquí hay dos vías para formar la rodopsina. Ya tenemos este compuesto, pero hace falta uno, que es este de acá. Entonces, la primera vía es de que este todo trans retinal leído por una isomerasa retinal se va a formar el 11-cis retinal. Esa parte es la parte no proteica que se deriva de la vitamina A, que se va a unir a escotopsina, van a formar la rodopsina. La segunda vía va a ser dependiente de la vitamina A. Primero tenemos a todo trans retinal leído, que se transforma en todo trans retinol, que es un derivado de la vitamina A, que este se va a convertir en 11-cis retinol, que después a 11-cis retinal, que es a su vez, como dijimos, se une a escotopsina y vamos a tener la rodopsina. Esta vía va a regular la cantidad de rodopsina. Si hay poca rodopsina, la vitamina A produce más, y si hay un exceso de rodopsina, se va a almacenar en forma de vitamina A. Ok, entonces, ¿qué sucede en la ceguera nocturna o esperanopia? Lo que sucede es de que esta vía se va a bloquear, entonces va a haber una disminución de retinal y asimismo también de rodopsina. Y como en la noche no hay mucha luz, se va a formar poca de rodopsina. Y menos aún sin vitamina A. Pero hay tratamiento, que es con inyecciones intravenosas de vitamina A. Ok, luego vamos a tener una generación de un potencial receptor hiperpolarizante ocasionado por la descomposición de la rodopsina. Como sabemos, tenemos una rodopsina activada, ¿verdad? Entonces esta va a estimular cambios eléctricos en los bastones, que será una transmisión en una imagen visual, que se va a dar en forma de potenciales de acción por el nervio óptico, pero esta se va a dar por una hiperpolarización. O sea, una hiperpolarización lo que va a hacer es aumentar la negatividad en la membrana interna por una descomposición de la rodopsina, que va a hacer que los iones sodio van a disminuir en el segmento externo, ya sea por una inactivación o bloqueo de los canales, de estos canales.
Pero ¿cómo sucede esto? Primero tenemos la rodopsina activada, que esta va a estimular a la proteína G transducina, que esta a su vez va a activar a guanina monofosfato cíclico fosfodiesterasa, que va a descomponer guanina monofosfato cíclico, este de acá, en 5 guanina monofosfato cíclico. Entonces va a haber un aumento de esto. Entonces va a disminuir la cantidad de guanina monofosfato cíclico. Entonces, a disminuir la cantidad, se van a bloquear esos canales. Esto va a durar un segundo, ya que después una sinasa de rodopsina va a desactivar esta rodopsina activada y todo se va a volver a invertir. Ok, el siguiente contenido es la adaptación a la luz y a la oscuridad. Primero comencemos con la adaptación a la luz. A tener una mayor exposición a la luz por mucho tiempo se van a dar distintos procesos. Primero, que la pupila se va a contraer, ya que su diámetro va a ser inversamente proporcional a la intensidad de luz, o sea, a mayor luz va a haber un menor diámetro. Después tenemos que la retina eleva su umbral de excitabilidad. Al elevar este umbral, lo que se va a hacer es que se va a requerir una mayor intensidad de luz para que haya cambios a nivel de retina, ya que va a disminuir la sensibilidad de la retina por disminución de los productos que quedan en los conos y los bastones. Entonces, en esa adaptación hay una mayor transformación de vitamina A, porque se adapta a recibir poca luz porque se está expuesto a más de la normal. Después tenemos la adaptación a la oscuridad, que igual sucede en distintos procesos. El primero es la dilatación pupilar. El segundo es una disminución en el umbral de excitabilidad, lo que va a aumentar la sensibilidad de estos a la luz. Entonces, en la oscuridad se va a adaptar a captar mayor cantidad de luz, ya que en el ambiente se está expuesto a una pequeña cantidad de luz. Acá les dejo una gráfica donde podemos ver estas adaptaciones. Nos dice de que tenemos a los conos, que es la línea roja, que los conos son sensibles hasta donde termina aquí la línea roja, pero si las intensidades de luz son menores, o sea menor que la línea roja, aún podemos captar estímulos luminosos gracias a la sensibilidad que tienen estos bastones. También tenemos en la adaptabilidad de la oscuridad, tenemos un umbral absoluto, ya que si disminuimos la intensidad de luz hasta el más mínimo, o sea, pasando este umbral, será imposible captar algún estímulo luminoso, entonces ya no se podrá ver. Ok, continuando tenemos la organización nerviosa de la retina. Tenemos aquí una retina periférica y una retina de la fovea, o sea que tienen un aumento en conos. Aquí vamos a tener 5 tipos de conexiones nerviosas que se dan. La primera es de conos y bastones con las células bipolares, que son estas de acá. La segunda conexión son de células horizontales. En esa va a ser de conos y bastones a células bipolares, pero horizontalmente. La tercera se da en las células bipolares. Se da primero la conexión conos de bastones, después a células horizontales, pero aquí se da verticalmente, y después se van a las células ganglionares. La última, bueno, estas últimas, ¿verdad? Que son los ganglios, las ganglionares. Después tenemos la 4, que son las células amácrinas, que estas van a ir en 2 direcciones. La primera va a ser verticalmente, de bipolares a ganglionares, pero verticalmente. Y la segunda van a ser de forma horizontal, o sea, de bipolares a ganglionares o a otras amácrinas, pero en orden horizontal. Y la quinta conexión que tendremos son las células ganglionares, que estas van a transmitir sus señales al cerebro a través del nervio óptico. Esas fibras que ustedes ven ahí van al nervio óptico. También tenemos que los bastones son menos sensibles que los conos y que los conos tienen mayor agudeza visual, como ya lo vimos. Para la transmisión de esas señales se van a dar por 2 vías.
tenemos una vía nueva, por decirlo así, que se compone del lado derecho, que es aquí de la fobia, que es una vía rápida, que solo participan 3 células. Los conos, las células bipolares y las células ganglionares. Después tenemos una línea vieja, por decirlo así, que está en la periferia, que se corresponde a esto, que van a participar 4 células y es lenta. Tenemos los fotorreceptores, o sea, conos y bastones. Después, células bipolares. Después, células amácrinas. Y por último, células ganglionares. En el apartado de sus contenidos también habla de distintos neurotransmisores. Por el momento no se conoce muy bien, según lo que dice Guyton, ¿verdad? Pero aún así se conoce, por lo poquito que se conoce, se dice de que los fotorreceptores van a liberar glutamato. Como ustedes saben, el glutamato es un neurotransmisor excitador. Y como hace sinapsis con células bipolares, entonces las células bipolares y las células horizontales también van a liberar glutamato. Y por relación a estos, van a haber receptores de glutamato en las células bipolares, en las células horizontales y en las ganglionares. Pero también hay que hablar de que sucede algo. Las células horizontales van a tener, o sea, algunas células van a tener neurotransmisores excitatorios y otros inhibitorios. Y aunque estos tengan receptores para glutamato, las células ganglionares van a liberar neurotransmisores inhibitorios. También nos dice de que las únicas células que transmiten las señales por medio de potenciales de acción son las células ganglionares. Y dice que también a veces las células amácrinas. Pero todas las demás se dan por conducción electrotónica. ¿Qué significa esto? Que la corriente eléctrica es directa. Que esto va a permitir que de acuerdo a una potencia de impulso se puede dar escalonada a la transmisión. O sea, poquito a poquito a poquito. Y no como lo que ustedes ya conocen como el potencial de acción, que se da de todo o nada. O sea, o se da el potencial de acción o no se da. Entonces aquí no se da esto, se da de forma escalonada. Y eso se da de acuerdo a la intensidad lumínica. O sea, por la intensidad lumínica es que se da este proceso. También tenemos tipos de células ganglionares. La primera, que tenemos la célula W, que dice que constituyen el 40% de todas las células ganglionares, tienen un diámetro menor de 10 micras y transmiten señales a una velocidad de 8 metros por segundo. Esa es una velocidad lenta, y también estas células son más sensibles a detectar el movimiento direccional. Después tenemos las células X, que son más numerosas, que componen el 55% del total de todas las células. Tienen un diámetro de 10 a 15 micras y transmiten señales a 14 metros por segundo, que son un poco más rápidas. Estas van a transmitir los detalles de la imagen visual y también son responsables de la visión de colores, que lo veremos más adelante. Por último tenemos las células Y, que dice que son las de mayor tamaño, tienen un tamaño de 35 micras, transmiten las señales a 50 metros por segundo y constituyen el 5% de todas estas células. Y se relacionan con el movimiento o cambios de intensidad lumínica. Ok, otro contenido importante son las vías visuales, que son un poco tediosos. O sea, este tema es un poco tedioso porque es un poco difícil de comprender, pero trataré de que sea lo más resumido posible. Primero, para entender cómo funcionan estos, tenemos que saber que las vías visuales son vías que van desde las dos retinas hasta la corteza visual de los dos ojos. Entonces, esas se van a dividir en dos caminos, se podría decir. Vaya, tenemos el primer camino, que va a ser de las señales nerviosas, van desde la retina a través del nervio óptico, y en sí los nervios ópticos se van a cruzar aquí, se van a entrecruzar en el quiasma óptico. Entonces, este quiasma va a tener fibras nasales, pero la mitad de cada ojo. O sea, cada ojo va a tener la mitad nasal del ojo opuesto y su mitad temporal del propio ojo. O sea, aquí se los he puesto. Ese es el campo nasal. Digamos, tenemos este ojo. Aquí van a venir las fibras nasales y se van a unir acá para meterse acá.
Igualmente las fibras nasales de acá se van a meter en el ojo contrario. Igualmente, eso se lo voy a explicar más adelante, los campos visuales. Bueno, una vez que tenemos esas conexiones nerviosas digamos, tenemos el ejemplo de este ojo, de una parte de este, la mitad de este y la mitad del otro, vamos a tener la formación de un tracto óptico, o también llamado cintilla óptica. Después, cada fibra del tracto óptico va a hacer sinapsis con el núcleo geniculado lateral dorsal, que es este de acá. Van a hacer sinapsis con este. De allí van a venir fibras geniculado calcarinas que van a viajar por la radiación óptica. Que esa radiación óptica es la que se menciona acá. Esa línea que está acá es la misma que está acá. Pero vengámonos acá. Tenemos la radiación óptica. Que estas fibras van a ir a parar a la corteza visual primaria. Aquí. Que van a quedarse en la cisura calcarina del lóbulo occipital medial. O sea, aquellas fibras van a venir por acá, este lado occipital, esta va a ser la cisura calcarina, van a venir hasta acá. Ok, ese núcleo tiene dos funciones principales. La primera fue la vía que yo ya les dije, que era de pasar la información del tracto óptico a la corteza visual por la radiación óptica y así hasta el lado occipital del cerebro. La segunda parte de esta función es que este núcleo va a actuar como un relevo muy preciso, ¿verdad? También hay que tener en cuenta que ese núcleo va a tener 6 capas nucleares, que se las voy a explicar más adelante, pero en resumen, vamos a tener que las capas 2, 3 y 5 van a recibir señales de la mitad lateral retina de la retina del mismo lado, o sea, este lado lateral. Y tenemos que las capas 1, 4 y 6 van a recibir la mitad medial de la retina del lado contralateral, o sea, el lado contrario va a tener la mitad medial. La segunda función que tiene este núcleo va a ser filtrar la transmisión de impulsos hacia la corteza visual, pero no toda. Significa que una parte se va a quedar en el camino, ¿verdad? Pero para realizar esta función necesita señales de dos fuentes. Tenemos la primera fuente, que son las fibras cortífugas, que estas van en sentido retrógrado desde la corteza visual primaria hasta el núcleo geniculado lateral dorsal. O sea, la información de acá va a regresar otra vez hacia el núcleo geniculado lateral, pero a nivel dorsal. Y la segunda, tenemos las zonas reticulares del mesencéfalo, que en sí estas dos son las fuentes necesarias para realizar la segunda función de filtración. Ya que, como dije, en esas dos fuentes se decide qué información pasa y qué no. Estas dos fibras que les acabo de mencionar, estas dos fuentes tienen que ser inhibitorias. Bueno, también este núcleo geniculado lateral dorsal está dividido según otro criterio. Bueno, son dos criterios, que son las distintas capas. Esta imagen más adelante se la voy a explicar, pero lo que quiere decir es de que las capas 1 y 2, que son estas que están acá, se llaman capas magnocelulares, porque contienen neuronas grandes. Esas neuronas van a recibir las conexiones desde las grandes células ganglionares tipo Y que vienen de la retina, ¿verdad? Ese sistema magnocelular va a proporcionar una vía de conducción rápida hacia la corteza visual, pero esa información va a ir en blanco y negro. Luego tenemos las capas de la 3 a la 6, que se denominan capas parvocelulares, porque tienen una gran cantidad de neuronas de tamaño pequeño y mediano, ¿verdad? Que estas neuronas van a recibir sus conexiones exclusivamente de células ganglionares tipo X y van a transmitir el color, también información espacial. Continuando con las vías visuales, tenemos el otro camino, en el cual las vías visuales se van a ir hacia otras partes del mesencéfalo y prosencéfalo.
y todo va a ser partiendo de los tractos ópticos. La primera, viene el tracto óptico y se van a llegar las fibras hacia el núcleo supraquiasmático, que sería este de acá, supraquiasmático del hipotálamo, en el cual van a haber regulaciones del ciclo circadiano para así haber cambios fisiológicos según el día y la noche. El segundo va a ser desde los tractos ópticos hasta acá. Aquí tenemos el núcleo pretectal que está en el mesencéfalo, que sirve para los movimientos como los reflejos de los ojos, enfocar y activar el reflejo fotomotor pupilar. Después, otra vez, tenemos desde los tractos ópticos hacia el colículo superior, aquí está, este de acá, hacia el colículo superior. Este para controlar los movimientos direccionales rápidos de ambos ojos. De igual manera, el último viene desde los tractos ópticos hacia el núcleo geniculado lateral, pero a nivel ventral, que estaría acá, y este para la contribución de algunas funciones conductuales que llevamos a cabo distintos organismos. En resumen, vamos a tener dos caminos: el camino nuevo, que es directo, donde las señales van hacia la corteza visual en el lóbulo occipital, y de ahí nosotros percibimos todos los aspectos de la forma visual, los colores y el resto de la visión consciente. Y el segundo camino, que es el antiguo, por así decirlo, donde están las conexiones que van al mesencéfalo y la base de prosencéfalo para otras funciones. También tenemos aquí un apartado que puso Lombardo, el doctor Lombardo, que habla sobre la ventaja de tener dos ojos, que dice que el primero es: aumenta nuestro campo visual, el área visual percibida por un ojo es instantáneamente. O sea que yo puedo percibir la información, ya sea parte del ojo izquierdo y parte del ojo derecho. Y el segundo, tenemos obtener una imagen virtual mejorada utilizando las dos imágenes que vienen de cada ojo. Eso es lo que se denomina visión binocular, propiamente dicha, binocularidad. Se refiere a esto que está acá, que nosotros tenemos una mejor imagen virtual que llega a la retina por imágenes que vienen de ambos ojos. Ok, ahora nos toca hablar sobre la corteza visual primaria, que también es llamada el área visual o corteza estriada, que es esta parte de acá, estriada por su aspecto estriado microscópicamente. Se va a encontrar en la cisura calcarina, es la que tenemos acá, cisura calcarina, y se va a extender desde el polo occipital, acá, desde el polo occipital, hacia adelante por la cara medial de la corteza occipital, o sea, hacia adelante. Aquí se da la terminación de las señales visuales y se van a dividir en dos procesos. El primero, las señales que van a venir de la fovea, en la zona macular, van a terminar acá, en el polo occipital. Pero las señales que vienen de distintas áreas de la periferia de la retina, o sea, el ojo, esas distintas áreas, se van a ubicar en este lado, pero sin salirse de la cisura calcarina. Se dice de que las que vienen de la parte periférica de la retina, la parte superior, se van a localizar acá, a nivel superior, y las que vienen de la parte periférica de la retina, a nivel inferior, se van a ubicar en la cisura, en la parte inferior de la cisura. Vaya, como todo, la corteza visual primaria también está compuesta de distintas capas. Para eso lo vamos a dividir en dos partes. La primera, de acuerdo a las células magnocelulares, comenzando porque los bastones van a recibir conexiones a las células bipolares, después a las células ganglionares M de la retina, y estas van a enviar conexiones al núcleo geniculado lateral, pero solo a la primera y a la segunda capa, que en sí va a corresponder al área magnocelular. Pero estas conexiones van a meterse, van a ir para abajo, o sea, aquí van a bajar, pero solo a áreas más superficiales de la capa 4, de esta capa que está acá, pero solo superficialmente.
y van a transmitir señales visuales de blanco y negro y cambios oculares rápidos. Para esto vamos a recordar que la capa 4 tiene subdivisiones o subcapas. Ahorita nos va a interesar la capa 4C alfa, que es esta que está acá, que va a recibir señales que vienen de las células ganglionares Y, aquí, y que van a corresponder a este proceso, ¿verdad? Después tenemos el segundo proceso, que es las células parvocelulares, que vienen del cono, células bipolares, células ganglionares P de la retina, y estas van a enviar conexiones al núcleo geniculado lateral, acá, al núcleo geniculado lateral, pero solo la tercera y la cuarta, la tercera y la sexta capa. Y esto va a corresponder al área parvocelular del núcleo geniculado lateral, este núcleo que está acá. Pero estas conexiones estarán en áreas más profundas de la capa 4, que se van a encargar de los impulsos de detalles precisos de color, textura y contornos. O sea, en este subtipo de capa, de acuerdo a este proceso, se van a meter más profundamente. Y aquí también vamos a recordar los otros dos subtipos. Nos van a interesar el tipo 4A y el tipo 4C beta. Esos dos subtipos van a recibir señales que van a venir de las células ganglionares X de la retina, las cuales ya mencionamos. Ok, luego tenemos el último contenido, que se relaciona con los campos visuales y defectos en estos campos. Para comenzar, los campos visuales, para entender más o menos cómo funciona, tenemos que saber que el nervio óptico va a llevar información recogida de conos y bastones. Entonces, los axones de la retina nasal, o sea, esa parte que está acá, van a llevar información del campo temporal. Esa parte de acá va a llevar información del campo temporal. Y los temporales van a llevar información, esa parte de acá va a llevar información del campo nasal. Como ya sabemos, múltiples conexiones se dan a salir del chiasma óptico, acá. O sea que, digamos, un ejemplo, el ojo derecho va a llevar tanto la información del campo temporal en el área nasal del ojo derecho, como la información del lado izquierdo. En este caso me refiero a esa parte de acá, eso del ojo izquierdo. Entonces, la información que tenemos acá es del lado nasal. Lado nasal de ojo izquierdo y lado temporal del ojo derecho. Entonces, sabiendo cómo se produce normalmente, vamos a tener que, si se bloquean alguna de estas vías, vamos a tener defectos visuales por interrupción de estas vías. Comenzaremos por el A. En el A, ya sea por una enfermedad degenerativa o lesión que va a afectar el nervio óptico, se va a producir una ceguera del ojo afectado. En este caso podemos tener el ojo izquierdo con ceguera. Aquí tenemos ceguera completa y el ojo derecho está bien. El segundo defecto va a ser una hemianopsia bitemporal. Acá tenemos un ejemplo. Vaya, en esa hemianopsia bitemporal hay un problema en el quiasma óptico. Entonces se va a dar una ceguera en las mitades laterales del campo visual. Sería en estas mitades laterales, como ustedes pueden ver acá. Acá hay ceguera lateral. Porque y la nasal queda totalmente normal, porque los campos nasales van a venir de cada, o sea, digamos, del ojo derecho se van a meter normalmente, y de ojo izquierdo, campo nasal, normalmente. El tercero tenemos acá, que es una hemianopsia homónima izquierda, que sería esta. También puede ser derecha de acuerdo a la afección de cada ojo, ¿verdad? Donde hay una lesión en la cintilla óptica, en este caso la izquierda, donde no se puede ver en el ojo izquierdo, no se puede ver el área nasal, y en el ojo derecho no se puede ver el lado temporal, como lo pueden ver acá.
¿Y por qué se da esto? En el ojo izquierdo no se ve el lado nasal, ya que las conexiones vienen acá, y aquí está cortado, está dañado. Entonces, en el ojo derecho no se va a poder ver el temporal, ya que las conexiones vienen de acá y también vienen a cruzarse con la afectación. El cuarto, tenemos una hemianopsia homónima izquierda con preservación de la visión macular. En este sucede porque hay una lesión en el núcleo o tracto genículo calcarino en este lado izquierdo, porque podría también ser acá. Y de igual manera, cuando se da una afectación, se da el mismo caso anterior, se da una hemianopsia homónima. La única diferencia es de que puede haber en el centro del campo visual, puede haber una ceguera. Y eso es todo. Espero que les haya servido. Estudien un montón. Hay distintos subtemas más en Guyton que no los integré porque no estaban contemplados en los contenidos, pero también es necesario saberlos. Y estudien mucho. Gracias.